Bien, el día de hoy nos toca ver lo que es el puerperio, tanto normal como patológico. Recuerden ustedes que obstetricia tiene tres grandes capítulos: embarazo, parto y puerperio. Son los tres capítulos. ¿No? Este, en realidad este capítulo se está reduciendo a una sola clase. ¿No? Estamos viendo incluso puerperio normal y puerperio patológico en una sola hora. Entonces vamos a tratar de resumir al mínimo todo el capítulo, para que ustedes más o menos puedan tener una idea, ¿no? de qué cosa es el puerperio. Recuerden que el puerperio es una etapa muy importante en obstetricia, porque es aquí, en este periodo, cuando las pacientes se complican y se mueren, ¿no? La mortalidad materna más alta en el Perú es por hemorragia, sobre todo posparto. Entonces, es importantísimo, o sea, esta etapa, ¿no? Que se presenta después del parto. ¿Y qué viene a ser el puerperio normal? Vamos a empezar por el puerperio normal y luego vamos a desarrollar el puerperio patológico. ¿Qué viene a ser el puerperio normal? El puerperio normal es una etapa de regresión de los cambios anatómicos y fisiológicos que tuvo la gestante durante el embarazo. Dicen que la mujer, cuando está gestando, tiene una serie de cambios anatómicos y fisiológicos. Esos cambios regresionan después del parto. ¿No? Esa etapa de regresión de cambios se le llama puerperio. La duración va a variar según los autores, ¿no? Algunos dicen que dura 30 días, 35, 40, 42, 45, hasta 60, y por el autor que es. En nuestra institución nosotros aceptamos 6 semanas, o sea, 42 días es lo que para nosotros dura el puerperio, ¿no? Que la mujer se debe recuperar, digamos, de todos los cambios que tuvo durante el embarazo y vuelve a un estado normal al que tuvo antes de embarazarse. Entonces, por definición, es el periodo que comprende la regresión progresiva de los cambios anatómicos y fisiológicos que se produjeron durante el embarazo, a una etapa previa a este, ¿no? Y dura unos 42 días. Más o menos lo mismo que yo les he dicho, ¿no? Con respecto al concepto que deben ustedes tener de puerperio, ¿no? Algunos dicen puerperio es los 42 días que siguen al parto. No, eso no es el puerperio. El puerperio es la etapa de regresión de cambios. ¿Cuánto dura? Depende del autor, como les digo. En este caso vamos a considerar 42 días, ¿no? ¿Cómo se clasifica el puerperio? Si ustedes leen la literatura, hay una serie de clasificaciones. Entonces, esta clasificación es según el riesgo que tiene la paciente de complicarse. Entonces, según el riesgo, el puerperio se va a clasificar en tres: puerperio mediato y puerperio tardío. El puerperio inmediato es el más peligroso. Son las 2 horas que siguen el alumbramiento. O sea, sale la placenta las siguientes 2 horas. ¿Y cuál es el peligro? Que puede sangrar, puede tener una hemorragia y puede morirse la señora. Así que nosotros no controlamos. Entonces, es muy importante. A veces estas pacientes comienzan a sangrar y no se puede controlar médicamente, entonces hay que solucionar el problema quirúrgicamente. Entonces, la etapa de mayor riesgo, el puerperio inmediato. Según el riesgo siempre, después de las 2 horas se pasa a la segunda etapa, que es el puerperio mediato, que son los 2 días que siguen al parto y, y que es el lugar, o sea, la sala de hospitalización donde la paciente va a pasar esta etapa, ¿no? De puerperio mediato, donde ya no solamente son importantes los controles vitales, sino fundamentalmente las funciones biológicas.
Todavía acá el riesgo es mediano, por eso la paciente está hospitalizada. En el puerperio inmediato la paciente continúa en sala de parto. En el puerperio inmediato continúa en el hospital. Si después de 2 días la paciente ya está en buenas condiciones, ¿no? No sangra, ha recuperado sus funciones biológicas, entonces entra a una tercera etapa, que es el puerperio tardío. Acá el riesgo ya es más bajo. Las posibilidades de que la paciente se complique ya son muchísimo menores. Entonces basta con que la paciente conozca los signos de alarma y que en caso se presente, la paciente debe acudir por emergencia, debe acudir por emergencia. Este puerperio tardío empieza pues a partir del segundo día y se prolonga hasta el día 42, ¿no? Que termina ya el puerperio y que coincide con la primera menstruación en la mayoría de los casos. Vamos a ver esto que es importante, que es la fisiología del puerperio. Cuando uno habla de la fisiología del puerperio, se refiere a la regresión de los cambios fisiológicos, ¿no? Que tuvo la mujer durante el embarazo. Entonces, ¿qué cosa es lo que cambia? Empecemos por los cambios locales. La vagina. La vagina después de un parto, ¿cómo queda? Toda flácida, amplia, sus paredes lisas, ¿no? Porque se ha estirado tanto para la salida del bebé, todas sus paredes son lisas, no se ve rugosa, ¿no? Y la mucosa está edematosa. Así queda después del parto. Durante el puerperio, la paciente va a recuperar rápidamente su tonicidad. Reduce su calibre en los primeros días, ¿no? Su amplitud se reduce y las rugosidades normales de la vagina reaparecen hacia la tercera semana. Más o menos de la tercera semana ya la vagina adquirió su apariencia normal a la que tenía antes de embarazarse, ¿no? La vulva y el perineo. La vulva también pues queda edematosa, ¿no? A veces hay desgarros de primer grado, se desgarra la piel o la mucosa, pequeños desgarros. Esos desgarros sí que no sangran, pues, sanan solos, no necesitan suturar, pues son desgarros pequeños de piel o mucosa que no sangran. El himen se va a terminar de desgarrar totalmente por la salida del feto. Sale el feto y termina de desgarrar todo el himen. Entonces ese himen va a quedar solamente unos pequeños apéndices de tejido himenial. Eso se conoce como las carúnculas mirtiformes, ¿no? Cuando uno hace ya un examen genital a una mujer multípara que ha tenido varios partos, entonces en la zona donde está el himen se van a ver estas carúnculas mirtiformes, ¿no? Que nos indican que ahí estuvo el himen en algún momento, que prácticamente desapareció con el número de partos. En el perineo se producen desgarros en la musculatura que no siempre se visualizan, ¿no? Y cuyas cicatrices no desaparecen nunca y debilitan su tonicidad y resistencia. El más importante, mire, de los músculos ahí del periné es el bulbo cavernoso. El bulbo cavernoso es como un esfínter vaginal que envuelve la vulva. O sea, va desde el clítoris, el cuerpo cavernoso del clítoris, va hacia el rafe medio. Entonces, ese músculo, algunas mujeres tienen la capacidad de contraerlo. Contraen el bulbo cavernoso y durante el acto sexual, cuando se contrae el bulbo cavernoso, atrapa el pene, ¿no? Y eso produce una mayor sensación placentera tanto en el hombre como en la mujer. Después del parto, muchas veces este esfínter se desgarra. A veces nosotros lo cortamos en la episiotomía, pero se tiene que reparar bien, porque si no lo reparan bien, entonces va a quedar así ya demasiado abierto, ¿no? Ya no va a tener esa capacidad de esfínter, de contraerse, ya no va a perder su tono. Es muy importante, o sea, conocer la anatomía y repararlo en forma adecuada, ¿no? Si no, ya la tonicidad y resistencia se pierden. El útero. ¿Qué pasa con el útero? Ustedes saben que el útero normalmente mide 6 centímetros en una mujer nulípara, 7 en una multípara y 8 en una gran multípara. Su peso
es aproximadamente 60 gramos en las nulíparas, 70 en una multípara y 80 en una gran multípara. El útero durante el embarazo va a incrementar su tamaño, sus, sus fibras musculares se van a hipertrofiar, pero también se van a hiperplasiar, o sea, van a aparecer nuevas fibras musculares que van a permitir que el útero crezca enormemente, o sea, para poder cobijar al feto, ¿no? Entonces, estos músculos que conforman el útero se van a empezar a contraer, ¿no? ¿Para qué? Para reducir rápidamente su peso, su tamaño, de tal manera de que recupere su peso y tamaño normal. Entonces ustedes van a ver que va a haber una pequeña degeneración grasa y alínea de las fibras musculares que habían crecido durante el embarazo por neoformación, o sea, las células que se habían hiperplasiado van a degenerar, ¿no? Y las células musculares que se habían hipertrofiado van a recuperar su tamaño normal. Al final del puerperio, el útero está absolutamente normal, como antes de embarazarse, ¿no? Recuerda que el útero en su interior tiene en la zona del endometrio, ahí ha estado el lecho placentario, ahí ha estado insertada la placenta. Y ese lecho placentario va a demorar en cicatrizar unas 6 semanas, ¿no? O sea, el tiempo que dura el puerperio es el tiempo aproximado en que el lecho placentario va prácticamente a cicatrizar totalmente y el endometrio se va a volver a formar, ¿no? Una vez que empiece ya a producir sus hormonas folículo estimulante, que esta a su vez produce estrógeno, va a hacer que ese endometrio prolifere y todo vuelva a la normalidad. Entonces, este procedimiento de cicatrización del endometrio es bien importante, porque cuando es defectuoso puede hacer que la paciente comience a sangrar, ¿no? Es una hemorragia puerperal tardía, comienza a sangrar y se termina en una limpieza, no sabemos, o sea, en qué más se puede complicar. Pero tengan presente que estas hemorragias tardías provienen de una mala cicatrización del lecho placentario, ¿no? Hay que tener presente. También se puede infectar y eso da una endometritis. Entonces hay que revisar bien. El ovario. Las mujeres que no dan de lactar, la menstruación les reaparece, ¿no? En la quinta, sexta semana postparto, pongamos sexta semana, otra vez la mujer comienza a menstruar. Son en las que no dan de lactar. Recordad que esos primeros ciclos la mayoría de veces son monofásicos y anovulatorios, o sea, no hay ovulación. Pero tampoco confiarse, porque algunas pacientes sí ovulan y sí se embarazan ahí al ratito nomás. Entonces hay que tener cuidado. Pero el ovario poco a poco va a ir recuperando su función, ¿no? Durante todo el puerperio. Con respecto al cuello uterino, cuando termina el parto, o sea, después de que sale la placenta, ¿cómo está el cervix? Está flácido, está dilatado, está congestivo. A veces hay pequeños desgarros que después van a quedar en formas cicatrizales en ese cuello, que son los desgarros de EMEC. Entonces, este cuello va a recuperar rápidamente su tono y permite que el orificio externo se vea a la evaluación en forma transversal, ¿no? Cuando una mujer nunca ha tenido un parto vaginal, ustedes van a ver que el orificio cervical externo es puntiforme. Una mujer nulípara, nunca ha tenido un parto, nunca ha tenido un aborto, nunca ha tenido nada, es puntiforme. En cambio, cuando la mujer ya ha tenido un parto, entonces el orificio externo, el óseo, se vuelve transversal. Yo le digo, porque incluso hasta después de un aborto, ¿no? Porque me acuerdo mucho de una paciente que me dice, yo le pregunto, ¿no? Señora, ¿y usted ha tenido algún embarazo anterior? No, doctor, es el primero.
no ha tenido aborto, no ha tenido paro, no. Ya, le pongo el espéculo y encuentro el orificio transversal. Le digo: "Señora, usted ha tenido o un parto o un aborto", le digo yo, "porque acá se ve el orificio transversal, o sea, usted no me puede engañar". Bueno, y terminó reconociendo que sí, que había tenido un aborto, pero que no me había dicho porque estaba su esposo ahí y que había sido antes de conocerlo, con una pareja anterior y qué sé yo. Que esos son huellas que quedan ya permanentemente, ¿no? Al igual que las estrías. Un cuello con orificio externo cervical nos dice que esa mujer ha tenido o un parto o ha tenido un aborto, ha tenido un embarazo anterior. Y las estrías nos dicen que esa mujer en algún momento ha gestado. Esas son huellas irreversibles, huellas de haber gestado o de haber parido, ¿no? En cuanto a los cambios generales, ¿qué pasa con la piel? ¿Sabes que la piel cuando la mujer se embaraza, ustedes van a ver que se pigmenta? Las cicatrices, los pezones, la línea media, ¿no? A veces se pigmenta la cara, los cachetes, se ponen marrones. Todo eso es por acción de la progesterona. Por eso que la mujer aparece con esas manchas, ¿no? En la piel aparece seca también, seca y con manchas, ¿no? A veces aparece el cloasma gravídico, que es esa coloración violácea, que a veces se presenta en la cara y se puede presentar también en el abdomen. Entonces, cuando la mujer está en la etapa del puerperio, todos estos cambios que hubieron en la piel comienzan a desaparecer lentamente. Se comienza a desaparecer toda la hipercoloración del pezón, de las cicatrices, de la línea media, de la cara, el cloma gravídico, todo comienza a disminuir, ¿no? Se comienzan a despigmentar, incluso las estrías del abdomen. Ya pierden su coloración violáceo que tienen para transformarse ya en estrías atróficas, que son de color estriado brillante o nacarado, ¿no? Como le decía, esos son ya quedan como huellas permanentes de que hubo embarazo. Ya no hay forma de desaparecer. Eso de que hay una crema que te desaparece, ¿no? Eso es mentira. Por ejemplo, la Luciara, que es una crema, Luciara así se llama, se emplea para prevenir, ¿no? Antes que aparezcan. Pero una vez que ya las estrías se formaron, ya nada las desaparece. Posible, ya se rompieron los tejidos. ¿Cómo se vuelven a juntar? Queda ya como huella. También progresivamente la musculatura abdominal, o sea, los músculos abdominales que habían sido sobredistendidos por el embarazo, después del parto quedan todos flácidos y van a ir recuperando su tonicidad poco a poco, ¿no? Entonces eso se favorece ¿cómo? Cuando la paciente se moviliza en forma temprana, hay levantamiento precoz. Algunas mujeres usan fajas también, fajas o calzón faja, se sienten más seguras porque todo el abdomen, como está muy flácido, todo se le viene se le cae, digamos, y parece que tuviese otro embarazo. Pero poco a poco va a ir la señora recuperando el tono muscular, ¿no? De los músculos abdominales. Incluso algunas empiezan a hacer gimnasia para puérpera, ¿no? Para fortalecer justamente esos músculos que han quedado totalmente flácidos. Algunas pacientes en el puerperio presentan una sudoración incrementada, ¿no? Por eso se da por aumento de la glándula sudorípara, que están contribuyendo ¿a qué? A eliminar los líquidos, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes saben que el volumen plasmático durante el embarazo se incrementó entre 1200 a 1800 mililitros. Pues todo ese líquido hay que eliminarlo. Se eliminan por el riñón, a veces se hematiza a la señora cuando ha habido demasiado líquido que sale hacia el espacio extravascular, ¿no? Algunas comienzan a sudar de más, cosa que paulatinamente se tiene que ir eliminando el exceso de líquido que se formó durante el embarazo.
Estas mujeres que sudan mucho, lógicamente van a tener que hacerse baños, ¿no? Baños de esponja, baños en ducha, reiterados, ¿no? Y tienen que cuidar su piel también, pues, para evitar estar sudando tanto. Con respecto al aparato respiratorio, entonces, ustedes saben que cuando la mujer se embaraza, el útero grávido eleva todas las vísceras abdominales, las eleva hacia arriba. Todo, el hígado, el estómago, el vaso, todo se va hacia arriba. El diafragma que va hacia arriba, se va hacia arriba. Y todo eso comprime al tórax, los pulmones, el corazón va a cambiar, o sea, su dirección. Se va a hacer un poco más horizontal. Los pulmones no se pueden expandir en forma adecuada, ¿no? Al final del embarazo. Las pacientes muchas tienen disnea, no pueden respirar bien, se cansan. Entonces, cuando la mujer da luz, cuando entra el puerperio, todos estos síntomas comienzan a desaparecer. Ya los movimientos respiratorios se realizan pues con mayor comodidad, el paciente puede respirar mejor. Disminuye la frecuencia inducida de un lado por las limitaciones, ¿no? En la expansión pulmonar, por lo que le decía, por la elevación del diafragma. Y por el otro lado, por la respuesta al nivel de progesterona circulando durante el embarazo y cuyos valores de la progesterona van a descender bruscamente después de que sale la placenta, ¿no? Yo sé que la progesterona se produce en la placenta, entonces va a haber una caída de esta hormona que a la vez va a mejorar, va a hacer que mejore los movimientos, la frecuencia respiratoria. El útero va a poder expandirse bien, ya no va a no te va a tener problemas de, de disnea, de distrés respiratorio, ni nada de eso. Se recupera, o sea, la función respiratoria, ¿no? Y en cuanto al aparato respiratorio, lo que le decía, ¿no? Cuando el diafragma sube, la punta del corazón la lleva hacia más hacia la izquierda, o sea, lo hace prácticamente horizontal. Cuando se produce el parto y el útero ya disminuye de tamaño, el diafragma baja. Y eso hace que el corazón recupere su situación normal. La punta que estaba recontra horizontal hacia la izquierda, nuevamente se va haciendo anterior izquierda, ¿no? O sea, mejora. Desaparecen todas las alteraciones electrocardiográficas que podrían haber, desaparecen los soplos sistólicos, mejora la dinámica circulatoria. Todo va a ser mejor, la presión arterial se normaliza, pues muchas veces la presión se ve alterada, sea por los cambios que han habido en el embarazo, sobre todo cuando el útero grávido comprime a la vena cava. Durante el embarazo, el útero, mientras más grande, va a comprimir la vena cava. Entonces, eso no permite de que haya un buen retorno de la sangre de los miembros inferiores hacia el corazón. Entonces, la sangre se comienza a almacenar ahí en los miembros inferiores, pueden aparecer varices, hay edema, ¿no? Puede ocasionarse incluso hasta flebitis. Entonces, todo eso va a mejorar. Ustedes saben que cuando el útero comprime la arteria aorta, eso puede disminuir un flujo de sangre hacia el útero y por lo tanto hacia la placenta y hacia el bebé. Y puede ocasionar hipoxia en el feto por compresión del útero sobre la arteria aorta. Y eso se llama el efecto Poseiro. Es cuando la paciente está en decúbito dorsal, está echada de espalda, ¿no? Mirando hacia arriba. Entonces el útero está comprimiendo ahí la arteria aorta. Eso es durante el embarazo. Entonces se debe poner de costado para el lado izquierdo y ya se descomprime. Y puede llegar la sangre normal de la aorta hacia el útero, hacia la placenta. En el caso de la vena también, o sea, el útero griego comprime la vena cava y por eso le decía de que no hay un buen retorno venoso. Ya como ya no hay útero grávido porque ya el niño nació, entonces ya no hay compresión, ni de aorta ni cava. Entonces todo se normaliza. El pulso también disminuye de frecuencia, ¿no? Entonces todas las funciones se van recuperando paulatinamente. Con respecto al aparato digestivo, durante el puerperio, miren, hay una relajación de la fibra muscular y disminuyen los movimientos peristásticos, ¿no? Siempre tiende al hilio adinámico. Eso puede llevar a que el paciente no evacúe y se estriña, ¿no?
En la cesárea es peor, porque en la cesárea se manipula víscera. Entonces, mucho cuidado con pacientes que están haciendo hilo, que están balonadas, que están distendidas, no darle de comer. Comida sólida, normalmente se le da dieta líquida. Con respecto al aparato urinario, entonces se va a observar de que la paciente va a empezar a orinar más de lo normal, sobre todo en las primeras horas. Y la diuresis se va a intensificar aumentando la capacidad vesical. Va a haber edema e hiperemia de la pared vesical. La sobreextensión, el vaciamiento incompleto, a veces es por efecto paralizante de la anestesia, ¿no? Cuando usa anestesia, entonces la paciente va a estar sobredistendida su vejiga o no va a vaciar totalmente, ¿no? Por eso que después de la anestesia siempre nosotros colocamos una sonda vesical para evitar que haya una retención urinaria. Durante el embarazo también los uréteres, ¿no? Y la pelvis renal se encuentran algo dilatadas. Es una ecografía de vías urinarias a una mujer gestante y ¿qué van a encontrar? Van a encontrar que los uréteres están dilatados durante el embarazo y eso es normal. Entonces eso vuelve entre la segunda, la octava semana después del parto, todos esos cambios anatómicos que hubieron durante el embarazo van a volver a la normalidad. Con respecto a la glándula mamaria, entonces después del alumbramiento, las mamas van a comenzar con la secreción láctea, se van a empezar a producir leche. ¿Por qué? Por acción de la prolactina. La prolactina es la hormona que va a permitir de que se forme la leche y esta pueda ser eyectada hacia el bebé, ¿no? Junto con la prolactina van a participar una serie de hormonas, ¿no? La somatotrofina, la CTH, o glucocorticoides, las hormonas tiroideas, la insulina. Pero la primordial, ¿quién es? La prolactina, es decir, la hormona de la leche. Ustedes ven ahí en el esquema, ¿no? Ven las glándulas productoras de leche, los alveolos, los ductos mamarios, y cómo se comienza a formar la leche está en todos estos alveolos mamarios, acines le llaman con conjunto de alveolos, y después por acción de la oxitocina, cuando el feto succiona, se libera oxitocina, que está almacenada en el lóbulo posterior de la hipófisis. ¿Y qué hace la oxitocina a este nivel de glándula mamaria? Hace que los acines, los alveolos, todos se contraigan y la leche pueda ser eyectada hacia el bebé. O sea, el bebé succiona y comienza a bajar la leche, ¿no? Eso es lo normal, fisiología normal de la glándula mamaria. Entonces, para que se inicie este proceso, la estimulación neurológica producida por la succión del pezón, que siguiendo los ramis conductores dorsales alcanza el hipotálamo, ocasionando la desaparición del factor inhibidor de la prolactina. Ese es para la producción de leche, ¿no? Y la oxitocina produce el vaciamiento de la leche. Esas son estas dos hormonas, o sea, la prolactina y la oxitocina son fundamentales. La prolactina va a empezar a actuar, ¿por qué? Porque se va a desaparecer la acción de este factor inhibidor de la prolactina. Entonces la prolactina va a quedar libre para producirse y actuar en la producción de leche. Y la oxitocina va a hacer que toda esa leche sea eyectada hacia el feto cada vez que esté succiona, ¿no? El aumento del tamaño de las mamas, los días inmediatos al alumbramiento, se presenta siempre, ¿no? Por aumento de su consistencia. A veces duele y también se hace más notoria la red venosa subcutánea. Ustedes ven una mama puerperales, una mujer que ha dado a luz, van a ver ustedes cómo las mamas han aumentado de volumen considerablemente. Tienen que estar blandas, ¿no? No tienen que estar dolorosas, no tienen que estar con grietas, no tienen que estar con signos inflamatorios. El bebé succiona y se produce la leche. Al comienzo es solamente calostro, pero después ya se va a producir la leche materna. El mejor alimento para el bebé, ¿cuál es? ¿La leche de vaca o la leche materna? La leche materna. Entonces,
la dieta ideal para el recién nacido. ¿Y la de vaca? ¿Será buena? Sí, también es buena, pero para el ternero es muy buena la leche de vaca. Para el bebé tiene que ser la leche materna. Entonces ustedes como médicos tienen que fomentar la leche materna, tienen que fomentar. Yo recuerdo cuando yo era alumno de medicina, de sexto año, llevaba pediatría, neonatología, puericultura y qué sé yo. Ahí existía en esa época una tendencia a utilizar leche maternizada. Todos los laboratorios había un montón de fórmulas lácteas. Algunas usaban azúcar, otras sin azúcar, unas se daban tres, venían con su medidor, le ponían 2 medidas, 3 medidas, propaganda que cuál era mejor, que venían enriquecidas, así de propaganda. Y nosotros teníamos que aprendernos de memoria cómo se daban todas esas leches, ¿no? Que lo único que estaban haciendo era enriquecer a los laboratorios farmacéuticos, porque esa leche en la vida se va a igualar a la leche materna. Felizmente ahora, con buen criterio, ya se ha vuelto a fomentar la leche materna. Y ustedes, en el CERUM, en el internado, tienen que continuar con eso. Fomentar siempre la leche materna. Solamente en aquellas madres que por algún motivo no puedan dar de lactar, en ellas se les puede dar su fórmula, ¿no? Su fórmula láctea, su leche de vaca. En todos los demás casos, leche materna. Incluso se usa como un método anticonceptivo, como vamos a ver después, ¿no? Que es el MELA, el método de lactancia exclusiva. Cuando veamos planificación, ahí vamos a ver en qué consiste. Cuando la paciente va a iniciar su lactancia, a veces solamente sale calostro. Y cuando la leche cae, dice, le da fiebre a la paciente, un día, 24 horas, 48 horas, normalmente es un día. Cae la leche. La paciente está con un malestar general, ¿no? Y es cuando sale la producción de leche, cae en cantidad. Primero salían gotas, que era el calostro, que no es leche propiamente, pero después de 24 horas, más o menos, ahí viene la leche. Y se aumenta la temperatura, ¿no? Dice ya la leche se comenzó a producir. No siempre, ¿eh? No siempre se ve esto, pero en algunos casos es así. Es así que la leche puede anunciar cuando se comienza a venir en forma, digamos, abundante, ¿no? Es importante que la mamá tome bastante líquido para que tenga leche, tome calcio, porque si una mujer no toma calcio, la leche, ¿de dónde va a jalar el calcio para la leche que está produciendo? De los huesos. Y si una señora tiene 3, 4, 5, 6 hijos y nunca ha tomado calcio y ha estado dando de lactar a todos sus hijos, ese calcio se ha ido jalando de los huesos. Cuando la señora ya es mayor de edad, va a sufrir de osteoporosis. Va a tener todos los óseos, o sea, todos los huesos bajos de calcio, son huesos muy débiles. La señora se va a fracturar de repente. ¿Por qué? Porque no tomó calcio. Entonces, uno de los medicamentos fundamentales que una mujer debe tomar cuando está dando de lactar es el calcio. ¿De acuerdo? Ahora, la inhibición de la producción de las gonadotrofinas hipoficiarias permite el mantenimiento de la galactosa y la anovulación con y eso lo vamos a ver cuando veamos la clase de Mela, ¿ya? Y ahí vamos a explicarle bien, justo a mí me toca esto, para que sepan cómo es como método anticonceptivo, qué hace el Mela y por qué él sirve, porque la mujer, mientras esté dando lactancia exclusiva, no se embarace. Sirve como un método de planificación familiar natural, ¿no? Simplemente dando de lactar en forma exclusiva al bebé. Clínica. Una paciente puérpera normal, ¿qué es lo que puede tener? Paciente ha dado a luz, parto normal y todo normal. ¿Qué puede presentar? Escalofríos. La puérpera normal puede tener escalofríos. Ustedes van a ver que dio a luz y al poco tiempo hasta que se muere de frío y está con escalofríos, ¿no?
La explicación es un poco difícil, no se conoce bien, o sea, por qué se presenta este escalofrío, pero varía de paciente a paciente, ¿no? Y, y varía también su duración, intensidad. A veces se acompaña con una febrícula. Eso se presenta sobre todo el primer día, cuando la paciente ha dado a luz, las primeras 24 horas, ¿no? Hay un escalofrío, que la paciente tiene frío, todo, quiero abrigar, comienza a temblar el escalofrío. Y su temperatura puede subir, ¿no? ¿Eso a qué se puede deber? Eso se debe a que muchos detritos, muchas sustancias, o sea, digamos, provenientes de la adhesiva, provenientes del parto, inclusive pequeñísimas cantidades de líquido, todo se constituyen en noxas que van a pasar a la circulación. Entonces, esos son los que van a originar tanto el ligero aumento de temperatura como los escalofríos, ¿no? Pues no hay que asustarse si que ustedes tienen una paciente puerpera normal que tiene escalofrío. Temperatura. Cuando la temperatura sube más de 38 grados, después del segundo día y hasta el 10.º día, eso se conoce como fiebre puerperal y eso es patológico, ¿no? Entonces, una paciente normal, una puérpera normal solamente puede tener una pequeña asa, una febrícula, las 24 horas, o sea, dentro de las primeras 24 horas, que ya le dije que por la absorción de detritos que vienen del adhesivo, o puede tener la caída de la leche, ¿no? Que es una sola vez. Listo. Después, si tiene fiebre, a partir del segundo, tiene 39, 40 de fiebre y se repite por lo menos 2 días seguidos, ya esa es una infección, digamos, puerperal, que se denomina fiebre puerperal, ¿no? Y tenemos que buscar la causa. Normalmente son infecciones derivadas del aparato genital, ¿no? O a veces urinario. Como vamos a ver dentro de un rato, ahí les voy a explicar todo. El pulso. El pulso en el puerperio inmediato es frecuente que curse con bradifignia, ¿no? O sea, con una frecuencia cardíaca por debajo de lo normal, puesta con 50. Y eso se va a ir recuperando lentamente, ¿no? Las pacientes que han tenido hemorragia excesiva, que están anémicas o que están infectadas, van a tener más bien lo contrario, taquifignia, van a hacer taquicardia o aceleración del pulso. Cuando tienen una paciente con taquifignia, siempre ustedes piensen de que está anémica o cuidado, está haciendo una infección. Una mujer se infecta, en estos casos, lo primero que se altera antes de la temperatura es el pulso. El pulso sobrepasa de 100, entonces está haciendo una taquifignia. Piense siempre, si es que no hay anémica, si es que no hay una anemia, piensen en infección. Los entuertos. ¿Qué cosas son los entuertos? El entuerto es el dolor que presenta la puérpera a nivel del útero. ¿Por qué se presenta eso? Porque el útero, ya le dije, estaba agrandado y se comienza a contraer. Esas contracciones son dolorosas. ¿Cómo se llaman esas contracciones dolorosas del útero? Que está involucionando, que está volviendo poco a poco a su tamaño normal. Se llaman entuertos. Ese es el nombre normal, ¿no? Es más común en las multíparas, son más intensos, ¿no? Ahora, si se quedan membranas, restos o coágulos, también van a los entuertos van a ser más fuertes. También en las pacientes que están tomando oxitóxico, ¿no? Las mujeres que están lactando, o sea, en el momento que lactan, entonces se libera oxitocina. Entonces, se ponen a lactar y de repente sienten el tuerto, ¿no? Sienten el tuerto. De repente, paciente, hay mujeres que dan de lactar ya hasta fuera del puerperio, ¿no? O sea, durante la etapa de lactancia, les dan de lactar y les duele el útero. ¿Por acción de qué? De la oxitocina. La oxitocina es la que produce, o sea, la contracción del útero. La oxitocina que se está produciendo por la succión ¿no? Del lactante. Esa misma oxitocina que permite que se libere la leche.
de la mama también hace que el útero se contraiga, y por eso es que presentan ese dolor, ¿no? Entonces, no olviden, el término médico, aquí hay alguien que ha abierto su micro, por favor que lo apague, porque está interrumpiendo la clase. Con respecto al peso, una vez que la mujer nace, simplemente en el útero grávido, la mujer va a perder más o menos 5 kilos a 6 kilos por el contenido, ¿no? Entre lo que pesa el feto, pesa la placenta, lo que pesa el feto, 3.500, la placenta 500, son 4, y 1 litro de líquido amniótico es 1 kilo más, son 5 kilos por lo menos. Y el útero va a ir perdiendo también su peso, porque el útero al final del embarazo está pesando 1 kilo, cuando su peso normal era 60 gramos. Pero eso lo va a ir perdiendo poco a poco. Pero en el momento del parto nada más, ya la mujer perdió 5 kilos cuando salió feto, placenta y líquido. Y también va a perder 1 kilo por lo que le digo del exceso de líquido que se había formado durante el embarazo, ¿no? Por el aumento del plasma, entonces va a empezar a eliminarse por lo menos 2 litros poco a poco, ya sea por orina, por sudoración. 1 litro equivale a 1 kilo. Se, se refleja en el peso. Entonces se va a ver una caída grande del peso de la mujer cuando está gestando, después del parto, cuando está en el puerperio, ¿no? Los loquios. ¿Qué son los loquios? Los loquios viene a ser el sangrado que tiene la paciente. La paciente, después de que dio a luz, está en el puerperio, comienza a sangrar. Ese sangrado, ¿cómo se llama? Se llama loquio, ¿no? Está constituido fundamentalmente por sangre. Y también hay leucocitos, hay exudado uterino, hay vermis gaseoso que proviene del feto, o la nube también. A veces hay restos de membrana, pequeños restos de membrana, ¿no? O tejidos necróticos del endometrio. Hay exudado cuando hay lesiones en el canal. Y todo eso va a ir modificándose en los días que siguen al porperio. O sea, no siempre va a ser, al comienzo casi pura sangre, pero después la sangre va a ir desapareciendo, ¿no? Y va cambiando de color, de composición, hasta la tercera o máxima cuarta semana en que ya los loquios desaparecen totalmente. Todos estos loquios tienen, según su aspecto, ¿cómo se dividen? Hay tres tipos de loquios, según su aspecto. Los primeros loquios que aparecen los 4 primeros días del puerperio, ¿no? Son totalmente rojos, hemáticos. Loquios hemáticos, dice este, primeros días del parto, ¿no? Fundamentalmente, ya le dije, está formado por sangre y está acompañado de abundante detritus. Detritus son desechos. Conforme pasan los días, ya a partir del quinto día, ya el oquio ya no es hemático, sino es cero sanguinolento. Ya se va volviendo algo amarillento ya, ¿no? ¿Por qué? Porque la sangre, que cada vez es menos, se va mezclando con las secreciones que contienen suero, linfa, leucocitos, etcétera. Por eso que toma esa coloración medio amarillenta, ¿no? Entonces pues como todavía hay sangre, uno dice loquio cero hemático, ¿no? Desde el quinto día más o menos hasta el día 15, pues las 2 semanas. En las 2 semanas ya el loquio se hace blanco o ceroso, ya no hay sangre, ya, pero le sigue bajando. El loquio de color blanco, ¿no? Solamente es las secreciones que fluyen del canal, ¿no? Ya disminuyen en cantidad, en, en volumen sobre todo, ¿no? Y eso se va a conocer como estos loquios blancos que hasta la tercera o cuarta semana ya van a desaparecer totalmente. Entonces, cuando ustedes examinan a la puérpera, siempre deben investigar los loquios, ¿no? La cantidad, el color y el olor. Entonces, ustedes dirán, ¿cuál es la principal causa de mal olor en los loquios? Y todos me van a decir, infección. Van a decir, no, esa no es la causa más frecuente. La causa más frecuente de mal olor en los loquios es la mala higiene. Las señoras se ponen ahí
su paño, ¿no? Su toalla higiénica, su pañal higiénico, eso que se colocan, y no se lo cambian, están en pleno verano. Entonces se metaboliza rápidamente la sangre por acción de las bacterias que están ahí en la flora vaginal y están en la vulva y en la piel, comienzan a metabolizar la sangre y entonces adquiere un olor fétido, ¿no? Maloliente se pone los loquios. Como le digo, la mayoría de las veces, ¿por qué es? Por mala higiene. Entonces siempre hay que propiciar el lavado perineal. Los pacientes deben lavarse la zona perineal, que incluye, ¿no? Vulva, perineo y ano, toda esa zona. Lo que se recomienda es usar una sustancia iodada, ¿no? En espuma o en solución, por lo menos 2 veces al día, además del baño diario, ¿no? Prohibido hacerse duchas vaginales, todo está contraindicado. La altura uterina, miren, es un parámetro que cuando ustedes examinan a las puérperas, siempre deberían medir. El alumno tiene que ir, y ahora que ustedes van a ser internos, tienen que ir con sus centímetros para medir la altura uterina, tanto en las gestantes como en las puérperas. En las gestantes usted mide la altura uterina para ver cómo está evolucionando el embarazo, cuándo está creciendo el niño, a qué edad. Ustedes saben que la altura uterina no sirve para calcular la edad gestacional por la regla de McDonald y para calcular el ponderado fetal mediante la regla de Johnson. Es fundamental medir la altura uterina, ¿no? Ese es en el embarazo. Y en el puerperio, ya el niño salió. Entonces, el útero que está crecido va a empezar a disminuir del tamaño. Esa disminución del tamaño, ¿cómo se llama? Involución uterina. ¿Y qué es lo que ustedes tienen que hacer? Medir todos los días. Diariamente miden cuánto va disminuyendo el útero, ¿no? Se mide igualito que en el embarazo, desde el borde superior del pubis hasta el fondo del útero. Todos los días. Recuerden que después del parto, el útero se contrae bien, está por debajo del ombligo, ese es el globo de seguridad epinar, está duro como piedra. Después ya se relaja un poco y está más o menos al día siguiente ya está a la altura del ombligo, normalmente. Y de ahí comienza a disminuir en promedio 1,5 centímetros por día, de promedio, ¿no? Es de 1 a 2 centímetros. Va a ir involucionando. Ustedes cada día que miden, la altura uterina va a ir disminuyendo 1 o 2 centímetros, menos, así, conforme van pasando los días. Al 10.º día ya el útero ya no se palpa, ya llegó al borde superior del pubis, entonces ya no lo van a palpar, ¿no? Recuerden siempre que cuando ustedes miden la altura uterina, en este útero que está involucionando, siempre debe ser con la vejiga vacua. Me ha pasado hace poco, ¿no? Estaba con la residente, el interno, y le digo, ¿pero la altura uterina? Dice, doctor, acá se palpa una tumoración. Digo, señora, ¿ya orinó? Sí, doctor, ya oriné. Pues palpo, efectivamente, pues se palpaba aparentemente el útero que llegaba hasta el ombligo y más arriba se palpaba una tumoración dura. Y era una paciente que había sido sometida a cesárea. Entonces, ¿qué era eso? Un mioma, un quiste de ovario, qué sé yo. A mí me causó preocupación, ¿no? Sobre todo que la señora no dio bien su dato. Entonces, de repente, cuando le iba a examinar otra vez, le iba a hacer tacto, me dice, doctor, quiero orinar. Ay, señora, usted no ha orinado. Sí, es que orinar antes, pero ahorita quiero orinar. Entonces, se le hizo orinar. Le digo, no, señora, le voy a pasar mejor una sonda. Le pasé una sonda Nelaton. Se evacuó. Uy, era la vejiga, que estaba recontra llena y dura. Entonces, aparentaba que ese era el útero. Y el útero se había desplazado hacia arriba, que parecía que era un tumor. Entonces se evacuó la vejiga y el útero volvió a su tamaño normal, que está a nivel un poquito menos del ombligo, contraído y todo. Entonces tengan mucho cuidado cuando miden la altura uterina. Siempre tienen que ustedes hacerle hincapié a la paciente que hayan orinado, si no se van a equivocar. Induce al error cuando queremos medir la altura uterina con la vejiga llena, ¿no? Que siempre hay que hacerla orinar y si la paciente de repente dice, doctor, no puedo orinar, usted pasarle una sonda en el
y evacuar todo el contenido. Entonces, recuerden que la diuresis en puerperio va a estar incrementada. Normalmente la puérpera debe orinar dentro de las primeras 4 horas. Si ha pasado 6 horas, ya la paciente se levanta, señora, vaya al baño, orine, porque a veces cuando están ahí echadas en su cama, le ponen la chata, algunas pacientes no pueden orinar. Entonces las levantas y las haces orinar. Va a haber algunas ocasiones que la paciente dice, doctor, no puedo orinar. Entonces tú vas a verla a la paciente, y efectivamente, es una vejigota, dolorosa. Entonces ya está haciendo una retención urinaria. ¿Qué hay que hacer? Hay que pasarle una sonda para evacuar. Pero resulta que la sonda no pasa. No pasa. ¿Qué ha tenido? No, doctor, es que ha tenido un desgarro y le han suturado y tenía un desgarro alto ahí cerca del clítoris. Entonces, ¿qué había pasado? Que a la hora de suturar el desgarro, habían cerrado la uretra. Que la uretra estaba cerrada por la sutura que habían hecho. Le habían puesto los puntos profundos sin darse cuenta que por ahí pasa la uretra. Y la habían cerrado. Y entonces tuvo que soltar los puntos, pasarle la sonda, que hizo que se evacuara y luego volver a suturar, pero ya con la sonda puesta, para así nos sirva de reparo y no volverla a cerrar, pues, o lesionarla. Eso hay que tener cuidado. Eso es lo que digo, ¿no? Si la paciente no ha orinado dentro de las primeras 8 horas, hay que cateterizarla. Recuerden ustedes también que cuando una paciente ha estado en un trabajo de parto prolongado o ha estado en ayuno, ¿no? Un ayuno prolongado, entonces no comen, entonces tiende a ser cetonuria, aparecen cuerpos cetónicos en la orina. Eso es simplemente indicativo de un ayuno prolongado, mucho tiempo sin comer, comer al paciente. Ustedes saben que durante el parto eh, se sangra, se sangra, ¿no es cierto? Después hay un sangrado normal. Entonces eso va a hacer de que los valores de hemoglobina, hematocrito, glóbulos rojos disminuyan, ¿no? Si el sangrado no ha sido pues una hemorragia, la hemoglobina todo va a bajar ligeramente. Y eso en una semana eso se normaliza. Cuando había una hemorragia, entonces es diferente, pues ellos tienen que determinar si es una anemia leve, moderada o severa. Si es leve, le administrarán hierro por vía oral, ¿no? Y dieta rica en hierro. Si es moderada, administrarán hierro endovenoso, hierro sacarato, por 3 dosis, 200 microgramos. Y si es severa, es decir, menos de 7, tienen que transfundir sangre. Y eso es la forma como uno trabaja, porque siempre va a haber el riesgo, o sea, de que haga anemia. El recuento de leucocitos, siempre va a haber una leucocitosis, no se asusten. Pero eso es un hemograma, doctor, tiene leucocitosis, piensa que está haciendo una septicemia, una sepsis, no, no, no. Normalmente en el puerperio, normalmente hay una leucocitosis. Normalmente no pasa de 20.000. En algunos casos, que hemos visto, ¿no? Que puede llegar hasta 30.000 y con aumento de granulocitos, ¿no? Con una linfopenia relativa y a veces una eosinopenia absoluta. No hay que asustarnos, porque eso es de esperar en una puerpera. Eso con el transcurso de los días se va a ir normalizando. Estamos hablando de un parto normal, una puérpera normal, una mujer sana. Recuerden eso, las puérperas son mujeres sanas, no son mujeres enfermas. Entonces, todos esos cambios que ha tenido el puerperio normal van a volver a la normalidad, ¿no? Siempre en el momento del parto, al final del embarazo, hay un aumento, una elevación del fibrinógeno plasmático y todos los factores de coagulación también se incrementan, ¿no? Para ayudar a la coagulación de la sangre. El momento del parto, la paciente tiene mucho riesgo de sangrar. Entonces, el sistema, el sistema hematológico, digamos, del organismo se defiende, aumentando los factores de coagulación para que la sangre pueda coagular mejor
y la paciente sangre menos. La velocidad de sedimentación también se mantiene elevada, pero todo eso en una semana más o menos se normaliza. Bien, ¿cuál es el manejo? ¿Cuál es el manejo? Lo primero es ustedes el examen que deben hacer. Cuando ustedes examinan a una paciente puérpera, lo primero que tienen que ver, estamos hablando de una puérpera normal, una mujer normal, sin riesgo, sin nada. O sea, la señora solamente dio a luz un parto normal y listo. Ya. No tiene ningún factor de riesgo, no se ha complicado, no ha sangrado en exceso, no hay nada. Ya, pero ha sangrado en el parto. Entonces ustedes la van a evaluar. Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que ver? Con ambos pulgares deben bajar los párpados inferiores, los párpados, para ver las conjuntivas. Las conjuntivas deben estar rosadas. Si están pálidas, ya nos dice que esta señora está haciendo una anemia. Pueden ver también las palmas de las manos cuando tienen dudas si la paciente está anémica o no. En segundo lugar, van descendiendo y ven las mamas. Las mamas tienen que estar aptas para la lactancia. Eso significa que el pezón tiene que estar bien formado para que el bebé pueda succionar. Las, los pezones tienen que estar sanos, no tienen que tener grietas, no tienen que tener fisuras, no tienen que tener ningún tipo de lesión. Las mamas, igual, no debe haber signo de flogosis, no debe estar inflamado, no debe estar edematoso, doloroso, ni nada de eso. Entonces, mamas conjuntiva rosada, mamas aptas para la lactancia. En tercer lugar, el útero debe estar contraído y usted lo debe medir para ver que esté involucionando bien. En cuarto lugar, los loquios después del puerperio, cuando ustedes examinan en el puerperio inmediato, los loquios van a ser hemáticos, ¿no? Cantidad regular, digamos, como una regla, y no deben oler mal, simplemente deben oler a sangre. Punto. Eso es los loquios. Si ha habido sutura de episorrafia o ha habido sutura de desgarro, ustedes deben mirar que la sutura esté bien afrontada, nada más. Y luego, extremidades. Y con eso termina. Ven extremidades que no haya parálisis, que no haya edema, que no haya flebitis. Y se acabó. Entonces, el examen de una puérpera normal es muy sencilla. Conjuntiva, rosada. Mamas, altas para la lactancia. Útero, contraído. Loquios, hemáticos, no malolientes en volumen normal. Extremidades, no varices, no flebitis, no edemas. Listo, ese es todo. Ese es todo el examen. Pues si la paciente se complica, está con fiebre, está con tos, está balonada, bueno, ahí tienen que examinar minuciosamente el órgano o el sistema que está afectado, ¿no? Pues si una puérpera normal, no necesitan ser tan detallados en su examen. Recuerden que en el caso del puerperio inmediato, o sea, yo lo que les he hablado en realidad me he adelantado, porque es puerperio mediato. En el puerperio inmediato, después que sale la placenta, la paciente va a permanecer ahí en centro obstétrico, va a permanecer 2 horas. Algunos llaman estas 2 horas el cuarto periodo del parto. Entonces ahí ustedes van a controlar. La paciente está en reposo absoluto y no se le debe dar de comer, porque si la paciente comienza a sangrar va a terminar en sala de operación. Si no le den nada de comer y tengan en reposo, que no se levante, porque se levanta va a sangrar. El manejo fundamental es que ustedes controlen los signos vitales, presión, pulso, temperatura, eso es fundamental. Y también deben controlar el aspecto general, ¿no? La coloración, que no esté pálida. Tienen que controlar el globo de seguridad epinar, que el útero esté bien contraído por debajo del ombligo, ¿no? ¿Qué más tienen que controlar? La pérdida hemática, los bloqueos iniciales, que la paciente no esté sangrando en exceso. En esta etapa la paciente normalmente que ha dado a luz, ya salió la placenta, va a estar con su suero con 20 unidades de oxitocina. Normalmente se les pone, ya no en caso necesario, sino a todas, ¿no? A todas se les pone 10 unidades de oxitocina, pues eso ayuda a la salida del baby, ayuda a la salida de la placenta, y en caso necesario ustedes le pueden aumentar 20, hasta 30 unidades le pueden poner si que la paciente está sangrando mucho.
siempre por infusión, en 1 litro de suero, ¿no? Después de 2 horas, si todo está normal, ustedes la van a trasladar ¿a dónde? A hospitalización. Ya sale del puerperio inmediato y pasa al puerperio mediato. No se va a su casa, se va a hospitalización. En el puerperio mediato, entonces ahí tienen que controlar pulso, presión, temperatura, ¿no? La paciente va a empezar a dar de lactar. Se debe levantarse a las 6 horas, que no se levante antes porque va a sangrar. Entonces hay mucho riesgo, ¿no? Ustedes van a mantenerla con su suero, con oxitocina, y si después de 4 horas no hay evidencia de sangrado, le pueden retirar, ¿no? También debe vigilarse la altura uterina, los loquios, la sutura, los controles vitales y sobre todo la recuperación de las funciones biológicas. Eso es fundamental. Por eso la tenemos 2 días ahí. Ver que la paciente camine, que duerma, que coma, que bebe, que orine, que defeque, etcétera. Eso es fundamental. Ese es el control que nosotros tenemos que dar. Su dieta va a ser completa, puede comer de todo. Acá no hay restricción porque no se ha intervenido en el tubo digestivo, ni se han tocado las vísceras intestinales, ni gástricas, ni nada. Se puede comer normalmente. La actividad física, ya les dije, reposo relativo y que se levante a las 6 horas del parto. Siempre hay que enseñarle a la paciente su higiene, ¿no? El baño diario y la higiene perineal que le dije antes. Normalmente se hace con solución de yodo povidona, ¿no? El isodine, plasmodine, yodisol, cualquiera de esos. En espuma es mejor porque se lavan como si fuera jabón, se enjuagan, se secan. Si tienen su epicio ahí, se echan una cremita, normalmente una sulfa, ¿no? Emultiazol, Cicatrin, cualquiera de esos, que va a ayudar a que cicatrice mejor la epicio y la protegen de que no se vaya a infectar, ¿no? Siempre, primero la higiene perineal y después ya el uso de la crema. Eso es mañana y noche. Recuerden recomendar siempre al paciente el lavado de las manos, antes y después de lactar, ¿no? Y el uso permanente de brasier, si no se le van a descolgar las mamas, debe estar siempre con su brasier. Y informarse de la aparición del ritmo intestinal, ¿no? Algunas pacientes que han estado con ayuno prolongado no han comido, y si no han comido no van a defecar, entonces hay que tener presente, o algunas están estreñidas, ¿no? Si están estreñidas, pues ustedes pueden darle su lactulosa, les pueden dar un supositorio de glicerina, ¿no? Incluso enema evacuante cuando están muy estreñidas. Laxantes están contraindicados porque eso va a pasar en la leche materna, va a pasar al bebé y el bebé va a empezar a hacer diarrea. Entonces los laxantes no se dan. Pueden dar lactulosa o supositorio de glicerina en caso que no funcione el intestino y el paciente se vaya a estreñir, ¿no? Eso es con respecto al puerperio mediato, ¿no? Recuerden que en ese puerperio mediato es en el momento en que deberían haber hecho el examen que yo les dije, examinar conjuntiva, rosadas, mamas aptas para lactancia, útero contraído por el globo de seguridad espinal, los bloqueos normales y extremidades no varis, no edemas, no flebitis. Listo. Entonces ahí ustedes le dan de alta a la paciente, porque ya pasa por el periodo tardío que ya es de bajo riesgo. Ustedes tienen que hacerle conocer todas las, todos los signos de alarma que podría tener la paciente en caso que se presente que ella debe volver. Como ya el riesgo es mínimo, entonces la paciente se puede ir a su casa después del segundo riesgo, mucho menor riesgo. Entonces ya ustedes le han enseñado cómo ella debe lavarse, cómo debe dar de mamar, ¿no? Hay que darle también un método de planificación familiar para que la paciente no vaya a regresar el otro año otra vez embarazada, sino para que pueda espaciar, ¿no? Entonces se le orienta a la paciente y se permite que la paciente pueda elegir en un método anticonceptivo, ¿no? De todo tipo. Vamos a ver también, hay una clase sobre la anticoncepción postparto, que justo me toca conmigo un seminario, cuando hagamos ginecología. Entonces ahí vamos a revisar bien lo que es la anticoncepción postparto. No olviden, siempre pacientes que dan a luz hagan mejor con su método anticonceptivo para que puedan espaciar y puedan regresar también a su control.
El suplemento vitamínico, si la paciente está anémica, fundamentalmente hierro. Si va a dar de lactar, tiene que dar calcio obligatorio, ya les dije. Hierro y calcio son fundamentales, no solamente en el puerperio, sino mientras dure la lactancia, ¿no? Sobre todo el calcio. Es aconsejable que la mujer evite los baños en tina. Baño en ducha, sí. Ducha vaginal, no. Baño en tina, tampoco. Las relaciones sexuales no se deben reiniciar hasta finalizado el puerperio. No son, cuando sale de alta, 40 días y 40 noches hasta que puedan reiniciar su vida sexual, ¿no? Pero eso casi nunca se cumple. Me acuerdo en el Hospital Militar Central, cuando yo era residente, se hizo un estudio a las puérperas. A los cuantos días de puerperio reiniciaban su vida sexual. Y el estudio encontró que la mayoría de pacientes reiniciaban la mayoría de parejas, mejor dicho, porque era la paciente y su pareja, reiniciaban su vida sexual alrededor del día 25, entre el 21 y 28. 25 era el promedio. Día 25 reiniciaban su vida sexual. Lo recomendable es el día 42. El problema es quién se aguanta 42 días, sobre todo el marido, es el que no se aguanta y el que más presiona. Entonces reinician su vida sexual antes, ¿no? Entonces siempre con los cuidados respectivos. Si hace ejercicio la señora, que hay ejercicio, gimnasia para puérpera, estos son ejercicios suaves y progresivos, ¿no? Si la señora es deportista, no va a poder hacer su deporte por lo menos 2 meses después de dar a luz. Pues siempre hay riesgo de que sangre, ¿no? Algunos pueden usar faja, ¿no? Faja tubular, como le digo, eso les da más seguridad, sobre todo las pacientes que han sido operadas, se sienten más seguras cuando usan su faja en los días, digamos, en los primeros días de puerperio. Y después, más adelante, su calzón faja, que son una especie de calzones elásticos que van a evitar que la barriga se le caiga y que parece que estuviesen embarazadas otra vez o que se ha quedado un niño dentro. Y no es así, ¿no? Pero les ayudan digamos, a mantener su forma femenina. Muy bien, vamos a ver ahora entonces ya nos hemos pasado cuánto tiempo. Hemos cumplido, o sea, la hora para hacer el puerperio normal. Ahora vamos a hacer media horita de puerperio patológico. Solamente dos cosas fundamentales en el puerperio patológico: las hemorragias y las infecciones. El otro tipo de complicaciones que pueden haber, ya ustedes la van a revisar, o sea, ustedes van a leer, va a quedar como tarea. Pues si no, nos pasaríamos 2 o 3 horas más, porque el puerperio patológico es, imagínense, cada patología, cada enfermedad que se puede presentar en el puerperio. Pero vamos a ver lo más frecuente nomás. Incluso la hemorragia, ustedes tienen una clase, un seminario, no recuerdo bien, sobre hemorragia postparto, donde iban a hablar detalladamente de la hemorragia. Así que aquí solamente voy a hablar un resumen, un poquito de lo que es la hemorragia, y más bien le voy a dar un poco más de importancia a lo que es la infección que se puede presentar en el puerperio. Esos dos temas es lo que vamos a revisar, ¿ya? Entonces empezamos en la hemorragia del postparto inmediato. O sea, la señora da a luz y le viene una hemorragia. Entonces, ¿qué es la hemorragia postparto inmediato? O sea, aquella que tiene lugar inmediatamente después de la salida de la placenta, ¿no? Y se mantiene o se puede presentar hasta las 2 horas siguientes al parto. Es el momento más grave, o sea, en el puerperio inmediato. Como le digo, son los cuadros más graves y en ocasiones suponen un gran peligro para la madre. Es en esta etapa donde las mujeres mueren, ¿no? Mueren o sea, digamos, como consecuencia de muerte materna por hemorragia. La hemorragia sigue siendo la primera causa de muerte materna en el Perú, o sea, contando ciudades y zonas rurales. En Lima, la causa más frecuente es la hipertensión inducida por el embarazo. Acá la hemorragia se ha logrado controlar. ¿Por qué? Porque normalmente acá en Lima dan a luz en hospitales, ¿no? Y ahí, ¿quiénes hay? Personal especializado, hay sala de operaciones, hay banco de sangre.
hay medicación. Entonces tenemos todo a la mano. No debería morir ninguna paciente por hemorragia en un hospital. Posible que muera cuando tiene una atención oportuna y adecuada, ¿no? Pero en las zonas rurales, cuando le atiende una comadrona, un empírico, el curioso de ahí del pueblo es el que atiende, el paciente se complica y se muere. ¿Y de qué se mueren mayormente? De hemorragia. Ustedes cuando vayan al Serú, no le van a llamar mucho para atender parto, porque ellos tienen más confianza, tienen en su comadrona. Pero cuando se complica, ahí llaman al doctor. Llamen al doctor, dice el médico Serú, que está ahí en la posta. Doctor, le llaman por parto domiciliario, por favor, acude. Ustedes acuden y ¿qué van a encontrar? ¿Sí? Le ha dado sobreparto, doctor, dice. ¿Qué es eso, sobreparto? Llegan y encuentran una hemorragia tremenda, un charco de sangre. Le ha dado sobreparto. A veces llegan y la encuentran convulsionando, haciendo una eclampsia. Esas son las causas más frecuentes, o sea, a las que ellos llaman sobreparto. Y ahí cuando llaman al médico según, y el médico según va a tener que estar preparado para poder resolver esto, tanto la hemorragia como la eclampsia. Bueno, ustedes le ponen un anticonvulsivante y listo. El manejo de la hemorragia es más difícil, porque hay que reponer la pérdida, hay que detener la hemorragia, reponer la pérdida, hay que evitar la recidiva en toda hemorragia. Y para eso vamos a tener nosotros que en la mayoría de los casos derivar, ¿verdad? Dar tratamiento médico, y si el tratamiento médico no resulta, queda el tratamiento quirúrgico. Y muchas veces el médico Serú no tiene las condiciones para hacer un tratamiento quirúrgico. Entonces, ¿qué va a hacer? Tiene que derivar, va a tener que derivar, taponear y derivar a un centro de mayor complejidad donde se pueda resolver. Bien, entonces se admite que la hemorragia es leve si la pérdida es de 500 a 750. En un parto normal, normalmente el sangrado normal es 250, 400. Si ya está de 500 a 750 ya tiene una hemorragia, ¿no? Leve. Ya, si llega al litro, ya, ojo, esa es una hemorragia moderada, ¿no? Si llega al litro y medio, ya es una hemorragia severa. Si llega a 2 litros, es una hemorragia grave. El paciente va a estar chocado y todo, si no actúan rápidamente paciente se va a morir. Recuerden que lo más importante es detener la hemorragia y reponer la pérdida. Hay que reponer volumen. Si solamente se van a detener la hemorragia y no reponen el volumen, la paciente se va a morir. Igual. Y si solamente reponen el volumen y no detienen la hemorragia, también se va a morir. Y todo lo que le ponen lo va a perder. Entonces hay que tener presente eso, ¿ya? ¿Cuál es la incidencia de la hemorragia postparto? Normalmente es del 5 al 8%. Entonces, lo que ayuda a que disminuya la hemorragia postparto es de que se haga un alumbramiento asistido. El alumbramiento asistido, como les expliqué la vez que hice la clase de parto, es bien importante para que no sangre. La paciente en el postparto es fundamental. Un minutito, por favor, un ratito. Disculpen la interrupción acá. Tiene una llamada urgente. Bueno, entonces, la causa de la hemorragia postparto. Ustedes recuerden las 4 T.
Las 4 T nos va a decir la etiología, ¿no? La primera T es tono uterino. ¿A qué se refiere? A la atonía uterina. Es la causa más común. Cuando ustedes tienen una paciente, han atendido un parto y comienza a sangrar, la primera posibilidad que les viene a la mente es que se trate de una atonía uterina, ¿no? Que es más o menos el 80% de los casos. Y se puede presentar por, mucho, por muchas causas, ¿no? O sea, hay muchos factores, como cuando hay una excesiva manipulación del útero, se ha utilizado anestesia general, si el útero está sobredistendido, por ejemplo, si ha habido gemelos, polidranios, etcétera. Entonces, en todos esos casos hay riesgo de que la paciente sangre. Lo mismo si el parto ha sido prolongado, si la paciente es una gran multípara, si tiene miomas, ¿no? Si el parto ha sido operatorio, bueno, en caso de cesárea, si había una manipulación intrauterina. Entonces, en todos esos casos, el útero puede quedarse totalmente flácido, totalmente hipotónico, y va a empezar a sangrar. Entonces son causas. Todo, todo esto va a ocasionar en todo lo que nosotros denominamos atonía uterina o hipotonía uterina. Pero la atonía no es la única causa, ¿no? Entonces, acá viene la segunda T, el trauma. ¿A qué se refiere el trauma? A los desgarros del canal. Eso es más o menos cerca del 15% de los casos y se puede presentar a cualquier nivel del trayecto genital, puede ser a nivel del segmento, del cuello, vagina, periné, ¿no? Lo más frecuente son los del cuello uterino. El paciente está sangrando en forma continua, desde que dio a luz comienza a sangrar y no para. No es abocanada como es la atonía. Ustedes examinan y van a encontrar que el útero está bien contraído. En el caso de la atonía está flácido. En el caso del desgarro, el útero está bien contraído y el sangrado es rojo, vivo, rutilante, casi permanente. Entonces, ¿qué tienen que hacer ahí? Revisar inmediatamente el canal y buscar la zona donde está sangrando y poder reparar, o sea, ¿no? Estos desgarros a veces se producen sobre la vagina, a nivel de donde están las espinas ciáticas, cuando estas son muy prominentes, ¿no? También cuando ha habido parto instrumentado. Entonces, a veces es la episiotomía la que se corre. Te hicieron un episo y se corrió hasta el fondo de sangre, que comienza a sangrar ahí. Y ya te tienen que poner revisar el canal, poner sus valvas y tienen que encontrar el ángulo y empezar a suturar y tratar de no dejar espacios muertos para que al paciente no se le vaya a formar un hematoma, ¿no? Es bien importante. Las laceraciones de cervix casi siempre se producen en los ángulos laterales, ¿no? Entre las 3 y 9, por decir. Entonces, con pinzas veces se jalan de cada lado y luego se suturan, puntos cruzados. En todos estos casos, como le repito, la sangre es roja, rutilante, y el sangrado es constante, no para, o sea, es permanente el sangrado. Ya eso es desgarro del canal. La otra T, la tercera T, tejido, ¿no? ¿Qué significa tejido? Le han dejado pues, tejido placentario dentro del útero, por eso está sangrando. Pues el útero está contraído, ya revisaron un canal, no hay ningún desgarro, pero sigue sangrando, de adentro. Entonces, ¿qué es? Resto placentario, tejido placentario que se ha quedado dentro. Esto es más o menos cerca del 5%, ¿no? Es cuando uno no conduce bien el tercer estadio del parto, o sea, no sacas bien la placenta, pues, no has sacado más, se te ha quedado un pedazo de placenta adentro, o se ha quedado, o de repente la placenta era una placenta subcenturiata, no sé, que tenía un lóbulo ahí aberrante, salió la placenta y el lóbulo se quedó dentro. O a veces hay acretismo placentario, focal, solamente en un cotiledón, te sacan la placenta y el cotiledón se quedó adentro. Y después ese cotiledón va a empezar a sangrar, ¿no? Y la cuarta T, ¿cuál es? Trombina, que se refiere a los trastornos de coagulación. Que los trastornos de coagulación también pueden ocasionar una hemorragia en el puerperio, sobre todo después de un DPP, ¿no? Cuando ha habido un feto muerto, cuando ha habido preeclampsia severa, en caso de sexo, en caso de embolia de líquido amniótico. En todos esos casos va a haber CID, están asociados al CID.
puede haber una coagulopatía de consumo, va a haber hipofibrinogenemia, y todo eso puede ocasionar una hemorragia que puede ser grave, incluso mortal. Entonces son las 4 T, para que ustedes recuerden, una hemorragia postparto. ¿Cuál debe ser la conducta obstétrica? Prevenir, o sea, tratar de buscar aquellos factores que me van a llevar a mí a una hemorragia postparto, ¿no? Entonces, la obstetricia moderna es una obstetricia preventiva. Yo tengo que adelantarme, no esperar a que se presente la hemorragia. Entonces hay que tratar de buscar los factores de riesgo. Son factores que está presente, lo van a llevar pues a una hemorragia. Entonces uno tiene que prevenir, tiene que pedir sangre, ¿no? Hay que hacer un buen manejo del alumbramiento, etcétera. Como tratamiento, como norma general, siempre hay que revisar el canal, ¿no? Sobre todo cuando el útero está bien contraído, porque lo primero que ustedes piensan es atonía, pero si el útero está bien contraído, eso es desgarro del canal, ¿no? Y si no hay desgarro del canal, se ha retenido un tejido placentario. Recuerden que en caso de atonía tienen que hacer compresión bimanual, hay que masajear el útero en forma bimanual, ¿no? Potente y permanente. Administrar oxitóxicos, ¿no? Oxitocina, ergonovina, metilergonovina. Pueden dar prostaglandina E1, ¿no? Ya sea por vía transrectal. Si con todo este tratamiento médico que ustedes han hecho, ¿no? Con oxitóxico, con masaje, con misoprostol, que es la prostaglandina, y todo eso no se soluciona. Entonces hay que pasar al siguiente tipo de manejo, que es el manejo operatorio, quirúrgico. Ustedes abren, hacen una laparotomía y lo primero que le ponen 30 unidades de oxitocina en cada cuerno. Pueden ligar la arteria uterina, pueden hacer un empaquetamiento uterino, según Belich o cualquier otra técnica, ¿no? Pueden hacer también ligadura de la arteria hipogástrica. Si con nada de eso ustedes logran controlar el sangrado, entonces no queda más camino que la histerectomía. O sea, sacar el útero, si no la señora se va a morir, no queda de otra. Cuando el sangrado se hace incontrolable, la única forma de detenerlo es la histerectomía, pero es ya el último recurso que tengamos. Tenemos que agotar primero todos los recursos, primero médicos y luego quirúrgicos y recién empezar en histerectomía. Los desgarros vaginales y cervicales ya les dije, todos tienen que ser diagnosticados y suturados, ¿no? En general, cualquier laceración que sangre independientemente de su longitud debe ser reparada. Si se ha desgarrado, si sea de 1 centímetro, está sangrando, hay que suturarlo. Un punto cruzado y listo. En caso que la hemorragia continúe, hay que pensar en la presencia de una coagulopatía de consumo. Como le digo, pues se puede presentar. La paciente comienza a sangrar de todos sitios. De sangre donde le han puesto la vía, comienza a sangrar de las encías, comienza a sangrar de la nariz, de cualquier sitio. Entonces hay en esos casos pensar de que está haciendo un problema de coagulopatía y hay que hacer inmediatamente un perfil hematológico, ¿no? Recuento placentario, tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina, hay que medir el fibrinógeno, los productos de degradación de fibrina, etcétera, ¿no? Es fundamental todo eso para poder manejar qué cosa es lo que está fallando y poner, o sea, ya sea crío precipitado, plasma congelado, paquete globular, lo que sea necesario para poder parar el sangrado. Cuando está sangrando, a veces nosotros no ni necesitamos la confirmación del laboratorio, porque si la paciente está grave, está chocándose, entonces de frente, plasma fresco, sangre total. No queda de otro. El éxito va a estar relacionado a que empecemos pronto el tratamiento, ¿no? Hagamos el diagnóstico y un tratamiento rápido y oportuno, si no, la paciente se muere. Hay otros procesos hemorrágicos como la púrpura trombocitopénica idiopática. Si no son conocidos con antelación, también pueden confundir en casos de hemorragia. O sea, si ustedes van a atender a una paciente con púrpura trombocitopénica idiopática, que es una enfermedad crónica, ya ustedes tienen que prevenir, ¿no? Y saber de que va a sangrar. Bien, para terminar, entonces vamos a ver lo que es la fiebre puerperal, ¿no? La fiebre puerperal es toda alza de temperatura
de 38 grados o más que se presenta después de las 24 horas del parto y hasta el 10.º día, o sea, entre el segundo y 10.º parto. Y que se repite por lo menos durante 2 días consecutivos. O sea, alza de temperatura mayor de 38 grados, que se presenta entre el segundo y 10.º día, y que se repite por lo menos durante 2 días consecutivos. Eso nosotros llamamos fiebre puerperal. ¿Y cuál es la causa? Infecciosa. Cuando ustedes encuentran una fiebre puerperal, indica que la puérpera está infectada. En una puérpera normal, lo más común es la infección urinaria. En una cesárea, lo más frecuente es una infección de la herida operatoria. Así, eso es lo más común. Entonces, como es puerperio normal, o sea, como son partos normales, digamos, y la puérpera debería ser normal, entonces primero pensemos en una infección urinaria. Y si es operada, como le dije, herida operatoria. Si es operada, la segunda causa va a ser infección urinaria. Y si no es infección urinaria, porque hemos pedido un examen de orina y está normal, ¿qué puede ser? Una endometritis. En tercer lugar. Cuarto lugar, una mastitis. En quinto lugar, una flebitis. En sexto lugar, una infección de vías respiratorias, que también es común, sobre todo en invierno, ¿no? Las mujeres a veces le cambian, están sin ropa o están en un ambiente caliente ahí en sala de parto y luego la sacan a la intemperie para llevarla al servicio, qué sé yo, les puede dar una neumonía. Entonces, en sexto lugar. Después de esas causas, ya cualquier cosa puede ser. Ya ustedes busquen otro tipo de patología, ¿no? Pero lo principal es eso, infección urinaria, endometritis, mastitis, ¿no? Y necesaria la infección de herida operatoria. Y no dejar de lado la flebitis, sobre todo la flebitis que aparece en el miembro superior, porque le ponen vía, a veces le ponen vía mal o le ponen sustancias muy rápido que van a inflamar la vena. Pues se infecta eso, y da flebitis. De siempre buscar en las extremidades la presencia de una flebitis. Bien, entonces, con respecto a la endometritis, saber que hay factores que van a predisponer la endometritis, la rotura prematura de membrana, la cirugía, o sea, la cesárea, los partos prolongados, ¿no? El paciente está horas de horas ahí en sala de parto y todo el mundo la examina. Entonces, más de 6 tactos así ya te dice que esa paciente está contaminada. Que darle antibiótico para prevenir, si no te va a hacer una endometritis. Las heridas, desgarros y otras lesiones del canal del parto, ¿no? Se infectan y eso también pueden ocasionar una endometritis. La isquemización posparto del útero. El útero isquémico es propicio para infectarse. La exudación de la herida placentaria, o sea, el lecho placentario, también, o sea, pues ese lecho puede, cuando exuda mucho, se puede infectar. La retención de restos placentarios. Imagínense, ustedes le han dejado, no digamos la placenta, porque eso le va a ocasionar hemorragia, sino las membranas. Tenido membrana disociada, un pedazo de membrana se han quedado dentro. Eso se va a infectar. Las pacientes con anemia materna. Las pacientes con anemia materna, mire, yo hice un trabajo de investigación sobre eso, para buscar factores relacionados a la endometritis, y el factor que más se relacionaba a la infección endometrial era la anemia. Todas las pacientes que hacían endometriosis, toditas eran anémicas, toditas. Entonces hay mucha relación entre anemia materna y endometritis. Hay otras pacientes con obesidad, con diabetes, con deficiencias nutricionales, con cesáreas previas, ¿no? Cicatrices operatorias previas que también pueden ser factores de riesgo para infectarse. En cuanto a los gérmenes, hay una serie de gérmenes, ¿no? Que pueden ocasionar una endometritis. El estreptococo anaeróbico, el pectococo, el pectostreptococo, los bacteriocios, el Clostridium es el peor, el más grave de todos, ¿no? Pero el fusobacterio, coli, enterococo, la Klebsiella, el micoplasma, la clamidia, el estafilococo aureus, el estreptococo beta hemolítico. Todo esto pueden ocasionar endometritis. Quizás el más frecuente es el estreptococo anaeróbico,
Y el más peligroso, los Clostridium. Clostridium, pues, puede producir la infección icterohemorrágica de Mondor, ¿no? Que se lleva rápidamente a la paciente con shock séptico. La clínica manifiesta, ¿cómo se manifiesta? O sea, la infección en una paciente con endometritis. La fiebre que le he dicho, ¿no? La fiebre es en agujas, sobre todo en las noches, y está acompañada de escalofríos, hay taquicardia, ¿no? Y sobre todo cuando la fiebre sube. Los loquios van a ser malolientes, son loquios purulentos, malolientes, fétidos, apestan horrible. No son loquios hemáticos, sino son loquios purulentos. La paciente se va a quejar de dolor, el abdomen le va a doler, sobre todo en la zona del hipogastrio, donde está el útero, también en las fosas ilíacas, ¿no? A veces puede ser un dolor generalizado. El útero no va a involucionar. Ustedes miden la altura uterina y no baja de tamaño el útero, se queda de ese tamaño. Si ustedes palpan el útero, es un útero doloroso, subinvolucionado, no bien contraído. Cuidado que esto puede dar origen a una tromboflebitis séptica, a una septicemia, ¿no? Shock séptico y muerte de la paciente. Todo a partir de una endometritis. Eso es una complicación severa, digamos. ¿Cuál es el tratamiento? Primero hay que, paciente hospitalizada con reposo absoluto, hay que corregir todos los factores maternos que estuvieran alterados, ¿no? Hay que reponer la volemia, mejorar si está anémica, mejorar, hacer hemocultivo, hacer cultivo de sangre y antibiograma, administrar antibiótico terapia. Normalmente la antibiótico terapia es tratamiento triple, ¿no? La cefalosporina que se usaba antes, ahora ya no se usa cefalosporina, se usa ceftriaxona, 2 gramos diarios. Es más potente, es mejor, o sea, yo lo recomiendo. Un aminoglucósido se emplea la micacina, ¿no? La micacina 500 cada dosis o 1 gramo por día. Pero clindamicina, ampolla de 600 miligramos, 3 veces al día, ¿no? Con este tratamiento triple, ustedes van a poder controlar la, ¿cómo se llama? La endometritis, porque muchas veces no sabemos el germen que la está ocasionando. El tratamiento se debe mantener hasta que la paciente se encuentre afebril por lo menos 48 horas. Si ustedes han iniciado un tratamiento antibiótico y la paciente permanece con fiebre durante 72 horas, quiere decir que ese antibiótico no le está haciendo efecto. Tienen que cambiar de antibiótico. No insistan con el mismo. De repente está recibiendo Estraxola. ¿Cuántos días está con 4 días? Y sigue con fiebre ya. Oye, cambia, eso no le está haciendo bien. Tienes que de repente buscar otro tipo de antibiótico más potente, ¿no? Posteriormente, o sea, si la paciente mejora, baja la fiebre, entonces ustedes le cambian el antibiótico ya por vía oral. No le pongan permanentemente por endovenoso, ¿no? Le dan por vía oral cefalosporina, por vía oral no hay ni la cefazolina, ni la, ¿cómo se llama? Ni la ceftriaxona, viene por vía oral, sino viene la cefalexina y la cefuroxima son las que vienen por vía oral. Y eso hay que darle por lo menos por una semana, ¿no? Los oxitóxicos para mantener la contracción del útero se da por vía parenteral y luego se pueden dar por vía oral, ¿no? Se da ergotrate cada 6 horas. Si ustedes hacen una ecografía, deben hacer una ecografía siempre en una paciente con endometritis, porque hay que ver que de repente esa endometritis no se deba a arresto placentario o a arresto de membrana. Entonces, si ustedes evidencian que sí hay restos, entonces hay que hacerle un legrado uterino, que limpiar eso, lo cubren bien de antibiótico y le hacen su limpieza, porque ese es el foco. Recuerden, en el anterior, si la infección es muy severa, a veces la paciente ya viene referida, ¿no? De provincias, de zonas rurales, viene con una endometritis muy marcada, con una sepsis generalizada. Entonces hay que desfocalizar. ¿Y cómo desfocalizamos? Sacando el útero. Si no, no va a mejorar la paciente. Se desfocaliza. Se saca el foco séptico y se le da antibióticos masivos. Ese es todo el manejo que se hace en un shock séptico, ¿no? Y con eso la paciente va
va a mejorar, ¿no? Hay que dar inotrópicos y corticoides y todo lo demás, oxígeno, y ese es por manejo ya del shock séptico. Pero si es una endometritis simple, con el tratamiento que le estoy mencionando, con eso mejora. El otro problema de la infección puerperal de origen genital, digamos, que hemos mencionado en este caso la endometritis, la otra es la mastitis puerperal. La mastitis puerperal es la infección parenquimatosa de la glándula mamaria. Y esta mastitis se dé antes del parto, es muy raro. Normalmente se observa en el puerperio y también durante la lactancia, ¿no? O sea, ya más tardíamente. Puerperio es los primeros días del parto, como dije, los primeros 10 días, pero después también se puede presentar en forma tardía, ¿no? Los síntomas de una mastitis supurativa aparecen antes del fin de la primera semana postparto, o sea, dentro de los primeros 10 días, ¿no? Y siendo la regla general, dice que ocurren hasta la tercera o cuarta semana postparto, o sea, se puede presentar durante todo el puerperio. La infección siempre es unilateral, ¿no? Y siempre va acompañada de inflamación. Y clínicamente, ¿qué más presenta? Escalofríos. Comienza con un ataque de escalofríos y inmediatamente pues da fiebre, ¿no? Hay taquifinia y dolor en la mama. Luego hay ingurgitación mamaria, la mama se vuelve dura, turgente, eritematosa, está inflamada, tiene signos de fluorosis, tiene edema, ¿no? Y ya con eso estamos haciendo el diagnóstico, pues, de una mastitis puerperal, ¿no? La incidencia ahora ha disminuido, pero antes, ahora es más o menos del 1%, pero antes era un poco más frecuente. Y esta es bien rara porque no se da en mujeres que no están dando a de lactar, ¿no? Las mujeres que no dan que no dan de lactar, rara vez van a hacer una mastitis puerperal. Recordar que de todas las pacientes que hacen mastitis puerperal, que se les inflama la mama, se les infecta la mama, alrededor del 10% de esas pacientes se le va a formar un absceso que después vamos a tener que debridar. O sea, tenemos que cortar para debridar el acceso y poder curar la herida, si no, no mejora. Las manifestaciones locales pueden ser ligeras, pudiendo a veces pasar inadvertidas a la observación. Entonces está haciendo una fiebre puerperal, es una mastitis, pero leve y a veces no se dan cuenta que se trata de una mastitis, ¿no? Entonces hay que examinar bien. A veces piensan que es una infección en otra zona y es en la mama. O sea, nunca hay que descartar, nunca hay que dejar de lado, o sea, que cuando la paciente está con fiebre puerperal, se trata de una mastitis, ¿no? En cuanto a la etiología, el estafilococo aureus es más del 50% de los casos de mastitis. Dice 40, pero más del 50%. El estafilococo aureus está pues en la piel. Cuando se infecta la herida operatoria, se infecta la mama, es estafilococo aureus casi con seguridad. Pero hay otros gérmenes también que se pueden presentar, ¿no? El estafilococo coagulasa negativo, el estreptococo viridans también pueden ser causa de mastitis. Cuanto a la clínica, el dolor primero local y que después se hace generalizado. El eritema, ¿no? Los signos de flebosis, aumento de la turgencia de la mama. Se puede palpar una masa intra o retromamaria, es una masa inflamatoria, dolorosa, que se palpa ahí. A veces hay expulsión de una secreción purulenta por el pezón. Ustedes aprietan la mama y la leche sale con pus, ¿no? Eso te está indicando después de que hay una mastitis. A veces aparece una adenopatía axilar, es indicativo de que la infección ha comprometido pues a los ganglios linfáticos, ¿no? Y por eso hay una adenopatía. Recuerden que la mastitis puerperal se describe en dos tipos de infección de la mama en el puerperio. Una es la mastitis precoz o linfagítica, ¿no? Que el cuadro es más o menos el que hemos mencionado, que se manifiesta con dolor, es fundamentalmente en un cuadrante que se pone enrojecido, tiene signo de flebosis, es local y la fiebre, ¿no? Y el otro tipo de mastitis
es la axedada, o sea, cuando se forma un acceso, que se caracteriza por la aparición de una zona más o menos extensa, enrojecida, dolorosa, indurada, no es en un cuadrante, sino es mucho más extensa, ¿no? Y está demasiado doloroso. Y caliente, esto quema la zona, o sea, roja, ¿no? Y la fiebre, que más o menos aparece tardíamente, ¿no? Este tipo de mastitis accesada no aparece, o sea, en la fiebre puerperal. No aparece a los 2, 3, 4 días o dentro de los primeros 10 días del puerperio, sino más en el periodo de lactancia, ¿no? O sea, segundo, tercer, cuarto, quinto mes de que la mujer está dando de lactar, entonces ahí aparece este tipo de mastitis y se forma ahí el acceso y hay que cortar, hay que debridar, ¿no? Por ejemplo, por eso cuando ustedes tienen este tipo de pacientes, el examen físico, que a veces es doloroso, no se deja examinar bien la paciente, hay que hacer una ecografía para buscar siempre la presencia del acceso, ¿no? Si hay acceso, recuerden, obligatorio, hay que cortar y sacar toda la pus, si no, no se va a sanar. Si dan antibióticos, dan manejo local, no se va a sanar. Y ese acceso, cortan, debridan, igualito que debridan cualquier acceso, limpian adentro, se evacúan toda la pus, si no, no sanan. El tratamiento de la mastitis, ¿no? Primero, no se debe suspender a la lactancia. Si la paciente cuando está con fiebre se le da pues reposo en cama, ¿no? Mínimo 24 horas. Hay que darle abundantes líquidos. Hay que amamantar con mayor frecuencia. Primero se le ofrece al niño el pecho inflamado. Primero que mame de ahí. Hay que utilizar una posición y colocación del pecho en forma apropiada, ¿no? Esas son las llamadas técnicas de extracción. Dar antibióticos. En caso de una mastitis, de primera de elección, dicloxacilina. La dicloxa, 500 miligramos cada 6 horas. También pueden usar amoxicilina, pero mucho mejor es la dicloxa. Si es estafilococo, sobre todo, la dicloxa es la que le va a hacer efecto. La amoxi no le va a hacer nada. Quizás si sea para los otros gérmenes. Si es alérgica a la penicilina, eritromicina, 500 cada 6, ¿no? Eso da por 10 a 14 días. También pueden usar antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Como el ibuprofeno, 400 miligramos 3 veces al día después de los alimentos. También naproxeno, 375 miligramos cada 12 horas. Son antiinflamatorios que van a ayudar a desinflamar la zona afectada, ¿no? En el caso del acceso mamario, reposo, antibiótico y la incisión y drenaje, ¿no? Previo anestesia. O sea, hay que anestesiar la zona de la piel donde se va a cortar y listo. Ese cuando no ha madurado, entonces usted le ponen calor local para que madure y le puedan cortar y sale. Siempre en estos casos el vaciamiento completo de las mamias tiene que ser en forma frecuente, no puede quedar leche y después ustedes le tienen que extraer, ¿no? Si existe un dren, ¿no? Un tubo de drenaje, se puede continuar amamantando si el tubo está suficientemente lejos de la areola mamaria. Lógico, si tienen un dren ahí que está cerca al pezón, no deben amamantar. Si está lejos, sí, no hay problema, no va a interferir con la alimentación del bebé, ¿no? Si estuviera cerca, entonces, ¿qué hacen? Le sacan la leche con una bomba, hay unas bombitas especiales que permiten sacar la leche, ¿no? Y si no se puede, entonces hay que suspender la lactancia en ese lado, y cuando esté mejor ya la reinducen, ¿no? Nuevamente le vuelven a dar de lactar. Bien, muchas gracias. Ha sido un poquito extensa esta clase, que han sido 2 clases en realidad, y capítulos, no han sido clases, capítulos que lo hemos tratado de resumir al mínimo, pues, para que se pueda escuchar. Si hubiera alguna pregunta, pueden hacer. Mientras tanto, descargo la lista de asistencia. ¿Hay alguna pregunta? ¿Ninguna? Parece que no, todo ha estado claro. Ya me dicen. Muy bien, a mis alumnos me toca una actividad el día martes sobre
desgarros, oasis y todo lo demás, episiotomía, episografía. Por favor, va a ser en el centro de simulación de maquetas, ahí va a ser, ¿ya? En la maternidad. Todo el grupo, los 12 alumnos que están en el IMP, por favor lleven su dunlopío para que puedan suturar y lleven también su hilo. Compren en farmacia un crómico, un cagu crómico 2.0 y lleven su dunlopío más o menos grueso para simular la zona de la episografía, la cortamos y ustedes luego lo van a suturar en 3 planos. Todos con su dunlopío y su hilo, porque ahí hay equipo de sutura hay ahí en el centro, no hay problema. Solamente llevan sus guantes, su dunlopío y su caudo. Ese es el material que tienen que llevar para poder enseñarles cómo se sutura la epicio. ¿Está claro? Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? Muy bien. Entonces, les agradezco a todos su paciencia, les agradezco su participación, el estar presentes en la clase.